Desde que Cristina Fernández de Kirchner escribió su carta, se empezó a especular mucho sobre qué significaba y bueno, y después empezaron a ver un poco los resultados fácticos. Vino la represión en Guernica. A fines de la semana pasada, Guzmán se reunió con los principales titulares de la EA y esto fue motivo, obviamente, de muchas lecturas y análisis en las editoriales de los domingos. Y como todos los domingos, Jessica Calcaño nos hizo un análisis de todas las lecturas de los diarios. Así que estamos en comunicación con ella. Jessy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Pato, Lu, Tom, y Hola buenos días Jessy, a toda la ¿qué tal? audiencia. Jessy, bueno, si te parece, también sumamos este lunes a Octavio Cribaro, que escribió también una respuesta a Fernández Díaz, que hizo una especie de análisis sobre el temor que tienen sectores de la derecha, de los empresarios, también por lo que pasó como contracara de Guernica, que fue la resistencia. Lo sumamos ahí. Octavio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, gracias. Hola. Bueno, ahí ya Hola. presentes, adelantaba yo un poquito, spoileaba un poquito los temas de la semana, Jessy, con la lectura que hicieron los diarios sobre la situación política nacional después de la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, exactamente. Bueno, la semana se llevó mucho el debate de Estados Unidos, que es importante marcarlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los principales accionistas del organismo internacional, el FMI, que viene con una nueva misión a la Argentina este martes y se empezó a reabrir toda una discusión alrededor del ajuste fiscal que va a pedir el FMI para poder renegociar esa deuda. Y eso tiene que ver también con lo que vos decías de la reunión que tuvo Martín Guzmán con la creme de la creme del poder económico, los empresarios nucleados en la EA, porque ahí ya adelantó el gobierno algunas definiciones sobre, bueno, cuál va a ser el plan económico, qué va a pasar con el ajuste fiscal que puede pedir el FMI. Y bueno, Pagni fue el primero que adelantó un poco, que dice que Martín Guzmán dijo que las metas que se pusieron con respecto al ajuste fiscal van a ir modificándose, van a ir achicándose, o sea, van a pensar, digamos, cómo hacer un ajuste un poco mayor, que eso es para tranquilizar también, ¿no?, a los empresarios. Claro, ese ajuste, digamos, que se empieza a ver. Ya, de hecho, tuvo distintas lecturas, ¿no?, en los diarios, porque los más oficialistas, Alfredo Zayat sigue siendo un optimista ¿no?, de que no va a haber ajuste, nada, pero contrasta mucho con el análisis que realizaron los sectores más del mainstream, podríamos decir. Sí, yo creo que se pueden englobar en tres visiones, ¿no? Uno cuando lee Clarín y La Nación a veces no sabe si es la realidad o es la expresión de deseo de los sectores que están detrás de esos grandes medios de comunicación que hablan de los rumores de un mayor ajuste fiscal, ¿no? Ujú. Marcelo Bonelli es uno de ellos que también dijo, bueno, la misión del FMI va a pedir un ajuste fiscal mucho mayor, o sea, pasar del 4,5 que tiene previsto a un 3%, se implicaría un recorte mucho más grande. Entonces la pregunta ahí es que si eso sucede, ¿de dónde se va a sacar? O sea, el gobierno ya definió sacar ATP, sacar la IFE del presupuesto 2021, pero muchos empiezan a preguntar como Pagni, bueno, ¿por dónde puede llegar a venir el recorte? ¿Será una reforma jubilatoria? Bueno, ahí tenés Clarín La Nación que plantean, digamos, esas hipótesis más alrededor de los rumores que hay y de las definiciones que viene haciendo el gobierno sobre hacer un ajuste mayor a la medida del FMI. Después, por otro lado, tenés a Zayat, que de alguna manera es un poco negador de esta situación de ajuste fiscal que se está planteando ya en el presupuesto 2021, que dicho sea de paso, recordemos que ya tienen media sanción en diputados, esta semana esperan que se apruebe en el Senado ese presupuesto 2021 para recibir como corresponde para el gobierno a la misión del FMI. Y tenés un tercer análisis que me pareció interesante para marcar el tiempo argentino de Marcelo Colombres, que él dice, bueno, es el propio gobierno el que puso sobre la mesa la discusión del ajuste fiscal. De hecho, Colombres también plantea que fue Guzmán el que dijo en la reunión con la EA que irán achicando cada vez más el ajuste fiscal. Y después, por otro lado, también lo que plantea Colombres es que en la propia Comisión de Presupuesto del Senado, desde el oficialismo plantearon lo mismo la semana pasada, de que se viene, su plan, digamos, es que el ajuste fiscal
vaya siendo cada vez mayor. Así que tenés como esas tres interpretaciones. Yo creo que de cualquier modo, lo que se debate es que ajuste fiscal va a haber, claro, y lo que plantea Guzmán es un piso, pero no conocemos el techo todavía. Y lo de jubilaciones es una pregunta que empieza a runrunearse, que si puede venir por ese lado, un sector que los jubilados ya vienen perdiendo bastante. Claro, y especialmente no porque se venía hablando, dando mucho la promesa de si iba a haber una nueva ley de movilidad. Esa ley todavía, como todo el impuesto a las grandes fortunas o todo lo que se había anunciado como aspectos progresivos, está en el freezer. Y me parece que a eso hay que sumarle un dato importante, ¿no? Que vos lo tomás también en tu nota, que es la reunión que mantuvo Martín Guzmán con los principales, con los titulares, como le dicen, de la EA, y las declaraciones que se venía haciendo al respecto, digamos, empezando por las declaraciones, los pedidos de mayor ajuste, incluso algunos sectores de devaluación. ¿Esto cómo lo viste? Sí, eso se habló bastante en la semana. Bueno, Manieto fue la persona, digamos, que sorprendió más en la participación de esta reunión, digamos, porque con Techín ya se había reunido con Paolo Roca, el presidente Fernández, la semana pasada. Bueno, ahí, digamos, hicieron pedidos de defensa de la propiedad privada, de garantías, de reducción de impuestos. Martín Guzmán intentó dar tranquilidad para sus intereses, me pareció interesante, y recomiendo la editorial de Fernando Rosso ayer en el Círculo Rojo, que dice, bueno, cuando estos sectores ganan, significa que muchos otros se van a tener que caer del mapa, digamos, y a esto es lo que apuesta un poco, digamos, este sector empresario, que es el más concentrado. Lo que me parecía interesante, que como se habló bastante en la semana de esta reunión, es plantear que empezó a haber respuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras de empresas criadas en la EA, que son los que se reunieron con Martín. Es el de los trabajadores de las telecomunicaciones, que apuntaron justamente contra el grupo Clarín, porque además vienen ganando un montón de plata con toda la pandemia, están planificando aumentar las tarifas también a fin de año, y bueno, ellos están en una disputa salarial, hicieron paro la semana con una caravana muy importante, hay un nuevo paro el 10, el día de mañana, y también otro de los sectores que está también planteando sus reclamos son los en Neuquén, ¿no? Que apuntan con todo Techín. Habremos escuchado lo del plan gas que anunció el gobierno. Bueno, quieren que Tecpetrol, que es esa del grupo Techín, entre en esas licitaciones, y los trabajadores en una caravana en Neuquén que hicieron con distintos sectores también denuncian que viene habiendo telegramas de despidos por parte del grupo Techín. Son algunos ejemplos, pero ya venimos viendo el problema de la tierra que está generando las tomas y una pelea muy importante de las familias sin techo. Estamos empezando a ver ahora también los trabajadores formales empiezan a organizarse y empiezan a plantear agenda porque está en disputa, digamos, ¿quién va a pagar? Completamente, ahí creo que se nos congelaba un poquito la imagen, pero sí, comparto esto que decías vos, Jessy. También me da la impresión que con la salida del momento más crítico de la pandemia, por lo menos en la zona metropolitana, empiezan a surgir estos reclamos salariales. Vamos a un fin de año donde se van a combinar, por ejemplo, el descongelamiento de las tarifas, una inflación que también los sectores empresarios están pidiendo que se remarquen los precios aún más, distintos aumentos. Es lo que se expresó un poco en el pedido que hicieron los titulares de la EA con Guzmán. También se empieza a tensar lo de las paritarias, recordemos, ¿no? Moroni, que dijo el salario digno es el que podemos pagar y sostener, anunciando que no va a haber muchas concesiones en la paritaria, pero me parece que de conjunto sigue sin haber un plan muy claro del gobierno, por parte del gobierno, aunque todo señala a un mayor ajuste, y empieza a haber más miedo también a estas luchas que hay en movimiento. Para mí esto lo expresó, lo sudó casi, lo podríamos decir, Fernández Díaz, que hizo una editorial atacando muy fuertemente a los sectores solidarios y especialmente a la juventud con lo que fue la toma de Guernica. Eso fue lo que vos estuviste tomando un poco este fin de semana, Octavio.
Sí, para mí, bueno, la editorial de, como vos decís, de Fernández Díaz, hablaba de que hay una especie de clima o espíritu setentista que lo impulsa el propio, sobre todo el kirchnerismo, y que eso es lo que generó las condiciones o propició para que surjan las tomas de tierras y los combates que vimos el otro día, donde al mismo tiempo trata de reducirlos, ridiculizarlos, diciendo que eran estudiantes que suplantaban a los sectores populares que estaban ahí, y aparte llega el ridículo de decir que enfrentaban a fiscales y policías bonaerenses que parecen superhéroes de Marvel, cuando en realidad son lo que ya sabemos que son. Sí, Yo la creo familia que Ingal, hay... ¿no? Parecía la bonaerense en la descripción. Sí, sí, uno se imaginaba Heidi, pero no, eran los policías bonaerenses. Eh, para mí hay una doble operación ahí, digo, que Ajá. en primer lugar, digo, creo que los editorialistas de la derecha y de los sectores más concentrados ven que el peronismo y que incluso con el kirchnerismo dentro de eso están en una agenda que podríamos decir post-macrista, es decir, postergar la discusión del impuesto a los ricos, que es una postergación eterna, entonces siempre está como un fantasma, pero nunca aparece. La represión en Guernica, que creo que lo agarró muy bien Fernando Rosso ayer, que fue una verdadera ofrenda a esos sectores que decía Jessy que se juntaron con Guzmán. Ahora está lo del FMI, está lo del nuevo ciclo de endeudamientos que recién nos planteaba Lucía, es decir, toda una serie de políticas con un contenido absolutamente claro que tiene el gobierno, y me parece que la derecha, Clarín, La Nación, etcétera, lo que buscan es desplumar lo más que puedan al gobierno desde el punto de vista económico y al kirchnerismo desde el punto de vista político. Entonces, utilizan al kirchnerismo como espantajo, como el nombre propio de lo que ellos no quieren como burguesía, decir, miren, son setentistas, generan toma de tierra, pero llegan al ridículo de que las tomas de tierras tenían enfrente a ministros kirchneristas, a una campaña macartista por parte del kirchnerismo, y cuando que es obvio, era sabido por todo el mundo que los que estaban apoyando era la izquierda, era el trotskismo, que es un poco lo que yo le traté de responder a Fernández Díaz. Y el otro elemento que creo que está planteado y que vos un poco remitías a eso recién en lo de Fernández Díaz, sí creo que hace algo más, digamos, más de largo aliento, más estratégico, que es que la misma clase dominante, que trata, como decía recién, de desplumar al gobierno, de decirle, vos tenés que hacer un ajuste brutal, basta de que los jubilados cobren esa locura de 20.000 pesos, hay que ajustar el gasto público, el déficit no alcanza con el 4%, tiene que ser mucho menor. Todos los que están diciendo hay que ajustar, hay que pegar a los trabajadores, hay que liquidar los salarios, etcétera, etcétera, después se espantan de las consecuencias políticas y sociales de eso. Eso es lo que hay en Guernica. Uh-huh. Al decir que en Guernica eran estudiantes disfrazados, lo que tratan de ponerse una anteojera, como hacen con los caballos, para no ver que lo que hubo en Guernica fue lucha de clases de sectores populares que estaban laburando hasta que empezó la pandemia y que no laburan más, que ya tenían una generación o dos de despojos previos y que dijeron basta, y que eso no solamente va a agarrar a los sectores más golpeados como Guernica, y que al ser los más golpeados es el sector al que más relevancia le damos, que más apoyo tratamos de llevar, que más tratamos de colaborar para su organización, sino como estamos viendo en lo que decían ustedes, empieza a haber conflictos con telefónicos, conflictos con trabajadores asalariados, bronca entre los trabajadores de la salud, y eso creo que es un poco lo que se anuncia de lo que se viene, que es que la crisis va a generar condiciones, y ya está generando condiciones para que haya lucha de trabajadores, lucha del movimiento mujeres por las decepciones, que significa un gobierno que miente permanentemente sobre el proyecto del derecho al aborto, y lucha de los sectores más hechos mierda, con el perdón de la palabra, de los trabajadores, que son los que se expresan en Guernica, y que es algo que es muy inquietante, y creo que atrás de Fernández Díaz está esa inquietud que es estratégica de qué se abrió en Argentina a partir de esta crisis. Comparto eso y me parece que, bueno, para trabajar el miedo a esos sectores, pero digo, nosotros como espacio político, si se quiere, también hay una perspectiva de qué pasa si empiezan a tejerse alianzas entre esos sectores, ¿no? Vimos que se empezaron a tejer alianzas entre distintas ocupaciones de terrenos, vimos a la gente del Seibo, de La Matanza, yendo a apoyar a Guernica, del Hotelito acá en Ciudad de Buenos Aires, bueno, cómo empieza a haber una especie de coordinación entre los sectores
sectores que están peleando por tierra, pero si eso uno le suma, ¿no?, las peleas de la juventud más precarizada, más sectores claves de la economía y del movimiento obrero, como son telefónicos, que hoy manejan todas las telecomunicaciones, por eso van adquiriendo cada vez mayor peso, o de ferroviarios, bueno, se abre una perspectiva, digamos, interesante para proponer una fuerza política que haga un contrapeso y plantee una pelea contra esas reuniones de la EA con Guzmán. Yo, por lo menos, de tu nota me quedaba con eso también, y también después de leer a Fernández Díaz, me quedaba con, bueno, también sudan ese miedo, me parece, a qué pasa si empieza a haber juventud que apoya esos sectores, juventud que es, aunque sea, hasta Fernández Díaz lo decía despectivamente, ¿no?, de colegios del Nacional Buenos Aires o de colegios de la capital federal. Bueno, empieza a haber una solidaridad. En lo que ellos ven un temor a una locura descarriada, para nosotros es solidaridad de clases que, si se empieza a tejer, bueno, abre otra situación política que no es la de Guzmán diciéndole: Héctor, acá cuidamos todos, la propiedad privada, no va a pasar nada, acordemos un ajuste más o menos. La discusión es qué nivel de ajuste hay. Así que bueno, un poco eso es lo que queda planteado. No sé, Jessy y Octavio, si les queda alguna cosa más que quieran sumar. A mí me parece bueno, recomiendo la nota de Octavio. Hola, Octavio. No, y agregar también que los únicos que han tenido una gran paritaria y que tanto defiende Fernández Díaz son los de la policía, justamente. Después se extraña porque haya la policía cuando son los responsables del gatillo fácil. Hemos visto la bonaerense durante la cuarentena. Yo una frase nomás para cerrar. Por lo que decía vos, Pato, creo que Fernández Díaz lo que ataca es al setentismo en su sentido más revolucionario, porque no está discutiendo la guerrilla, está discutiendo la unidad de jóvenes con trabajadores, sectores populares, que es lo que vimos en los Rosariazos, en el Cordobazo. Entonces, yo pienso exactamente lo opuesto que él. Si cuando haya un intento de desalojo en el Hotelito, en Guernica, acá Toma de Magaldi, en Rosario, hubiera un montón de estudiantes secundarios del Nacional de Buenos Aires, un montón de guardapordos bancos, guardapordos docentes, de trabajadores de la salud, de otros sectores que dicen: en esa lucha también va mi futuro. Yo creo que eso es una inquietud enorme para el conjunto de la clase dominante, para la derecha y también para algunos que tienen discursos progresistas, pero se están poniendo la camiseta del gran empresariado y que son los que hoy actualmente están gobernando. Bueno, les mando un abrazo a los dos. Estamos charlando un poco sobre esto, ¿no? Podríamos titular los dueños del país, sus intentos de planes y también sus miedos. Así que les mandamos un abrazo acá desde el estudio a los dos. Jessy, nos vemos también en la semana seguramente, y Octa, en cualquier momento estamos en contacto. Dale, saludos a todos. Un beso grande para todos y todas. 9:43, nosotros ya volvemos con mucho más Alerta Spoiler.